Un hombre que lleva 22 años construyendo una vida puede verla desmoronarse en 40 segundos, dentro de un taxi, un lunes por la mañana, sin que nadie levante la voz. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Hay fechas que uno recuerda sin haberlas elegido recordar. El lunes 7 de octubre de 2024 es una de esas fechas para mí. No porque fuera especial, todo lo contrario. Era exactamente igual a cualquier otro lunes de los últimos 9 años. Me levanté a las 7 menos cuarto, me duché con agua caliente durante exactamente 8 minutos. Me puse el traje gris que Sofía me había regalado en nuestro 20º aniversario y bajé a la calle a las 7:22 de la mañana, con el maletín en la mano y la cabeza ya puesta en los 3 clientes que tenía que atender antes del mediodía. Me llamo Rodrigo Carmona Vega. Tengo 54 años. Soy contador autónomo con un despacho propio en el centro de Zaragoza, en la calle San Miguel. Llevo 25 años haciendo el mismo trabajo y haciéndolo bien. No soy un hombre de grandes gestos ni de palabras largas. Soy un hombre de números, de columnas que cuadran, de errores que se detectan porque algo no suma donde debería sumar. Eso, sin saberlo, fue exactamente lo que me salvó. Sofía Ibáñez Morales y yo llevábamos casados 22 años y 4 meses en aquel momento. La conocí en una cena de amigos en el verano de 2001. Ella tenía 27 años, era profesora de lengua en un instituto público, tenía el pelo castaño hasta los hombros y una forma de reírse que hacía que la gente a su alrededor se girara sin saber por qué. Nos casamos 14 meses después. Compramos el piso en el barrio de Delicias. Construimos una vida, o eso creía yo. Aquella mañana de octubre no había taxi libre en la parada habitual, así que llamé a la cooperativa y pedí uno. Llegó en 4 minutos. Era un Skoda gris con un pequeño ambientador de pino colgado del retrovisor. El conductor era un hombre mayor que yo, de unos 60 y tantos años, con las manos grandes sobre el volante y una gorra oscura echada hacia atrás. Lo vi por el espejo retrovisor antes de subir. «Buenos días», dije mientras cerraba la puerta. «Al número 17 de la calle San Miguel, por favor». El hombre asintió, arrancó y salió hacia la avenida principal. Yo abrí el maletín, saqué la carpeta del cliente que tenía a las 9 y empecé a repasar los números. Llevábamos quizás 3 minutos en silencio cuando el taxista me miró por el espejo. No fue un vistazo casual. Me miró con atención, como si estuviera intentando ubicarme. «¿Vive usted en la calle Poniente?», me preguntó. Levanté la vista de los papeles. «Sí, en el número 34». Frunció el ceño. No dijo nada durante 2 o 3 segundos. Luego habló con una voz tranquila, casi sin entonación, como quien comenta el tiempo. «Creo que conozco a su esposa». Lo miré. Sonreí. La clase de sonrisa que uno esboza cuando asume que hay un error y quiere ser educado con el desconocido. «No lo creo», dije. «Mi mujer no es muy de taxis, tiene coche propio». Él no sonrió. Tampoco insistió. Se encogió de hombros de una manera que me resultó extraña, como quien suelta algo que ya no es su responsabilidad, y dijo en voz baja: «Usted sabrá». Y no volvió a abrir la boca en todo el trayecto. Llegué al despacho a las 8 menos 10. Saludé a mi asistente, Pilar, colgué el abrigo, me serví un café y me senté frente al ordenador. Abrí los archivos del cliente de las 9, pero los números no me entraban. Releí el mismo párrafo 4 veces sin procesar nada, porque en algún lugar detrás de mis ojos seguía viendo ese encogimiento de hombros, esa pausa antes de hablar, la forma en que sus ojos me habían buscado en el espejo con algo que no era curiosidad, sino algo parecido a la incomodidad de quien sabe más de lo que quiere saber. «Usted sabrá». 3 palabras, 10 letras. No era una acusación, no era una prueba, no era absolutamente nada que yo pudiera llevar a ningún sitio. Y aún así, algo en mi interior, esa parte de mí que lleva décadas detectando cuando una columna no cuadra, registró aquellas 3 palabras como una anomalía. Intenté ignorarlo. Atendí al cliente de las 9.
luego al de las 11. Comí un bocadillo en el despacho porque no tenía hambre de verdad y no quería sentarme solo en un restaurante con ese pensamiento dando vueltas. Llamé a Sofía a las 2:15 de la tarde. Ella contestó al tercer tono, me dijo que estaba corrigiendo exámenes, que cenarían tarde porque tenía reunión de departamento hasta las 8. Le dije que de acuerdo. Colgué. Nada en esa conversación fue inusual. Su voz era la de siempre. Sus palabras eran las de siempre. Y sin embargo, cuando colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla apagada, me di cuenta de que no le había preguntado nada sobre el taxista, porque todavía no sabía qué preguntar. No tenía nada. Solo un encogimiento de hombros y 3 palabras de un desconocido. Eso debería haber sido suficiente para olvidarlo. No lo fue. Esa noche, mientras Sofía terminaba de recoger la cocina y yo estaba sentado en el sofá con el mando de la televisión en la mano sin ver nada, empecé a mirarla de una manera en la que no la había mirado en mucho tiempo. No con desconfianza todavía, sino con atención. La clase de atención que uno deja de prestar después de 20 años porque asume que ya conoce todo lo que hay que conocer. Vi que su teléfono estaba boca abajo sobre la encimera, siempre boca abajo. Me pregunté desde cuándo era así y no supe responderme. Vi que cuando se sentó a mi lado en el sofá, dejó un espacio entre los dos que antes no existía. Vi que cuando le pregunté cómo había ido la reunión de departamento, me respondió con 2 frases y luego cogió el teléfono y dejó de hablar. Nada de esto era una prueba. Nada de esto era nada. Podría haber sido el cansancio, la rutina, los años acumulados sobre cualquier matrimonio. Me lo repetí 3 veces antes de apagar la luz. Pero a las 2 de la madrugada seguía despierto, mirando el techo, escuchando su respiración tranquila a mi lado, pensando en un taxista con una gorra oscura y un ambientador de pino que me había mirado por el espejo retrovisor como si supiera algo que yo no sabía. Y por primera vez en 22 años, el silencio de esa habitación no me pareció tranquilo. Me pareció muy lleno de cosas. El martes amaneció con lluvia fina y un frío que se metía por las juntas de las ventanas. Me levanté antes que Sofía, algo que no era habitual en mí. Normalmente ella ya estaba en la cocina cuando yo salía de la ducha, con el café hecho y la radio encendida en ese programa de noticias que le gustaba desde hacía años. Ese martes fui yo quien puse el café, quien escuchó el programa solo, quien oyó sus pasos en el pasillo y observó cómo entraba a la cocina con el pelo recogido y los ojos todavía medio dormidos. La observé de una manera que no había usado en mucho tiempo. No con cariño ciego ni con la indiferencia acumulada de los años, con los ojos de alguien que está intentando leer algo escrito en un idioma que creía conocer y de repente duda de cada palabra. Sofía se sirvió café, miró el teléfono durante casi 4 minutos seguidos antes de dejarlo boca abajo sobre la mesa y luego me preguntó si iba a llegar tarde esa noche. Le dije que no lo sabía. Asintió y se fue a vestirse. La conversación completa duró menos de 2 minutos. Llevábamos casados 22 años. Hubo una época en que nos quedábamos en esa cocina hasta que se nos enfriaba el café 2 veces, hablando de cualquier cosa, de nada importante, de todo lo que importaba. No supe decirme con exactitud cuándo había desaparecido eso. Fue gradual, supongo. Como la mayoría de las cosas que se pierden en un matrimonio largo, no hay un día concreto, no hay una puerta que se cierre de golpe. Simplemente un día miras y ya no está. En el despacho intenté trabajar con normalidad. Revisé 3 expedientes, respondí correos, firmé documentos. Pero entre tarea y tarea, mi cabeza volvía sola a los últimos meses, reconstruyendo momentos con una perspectiva que el día anterior no tenía. Recordé un jueves de finales de marzo. Sofía había llegado a casa pasadas las 9 de la noche. Me dijo que se había quedado a tomar algo con unas compañeras del instituto después de una reunión larga. Lo acepté sin más. Pero ahora recordaba que esa noche, cuando la saludé en el recibidor, ella olía diferente. No a tabaco ni a alcohol, a algo más sutil, más difícil de nombrar. Un aroma que no era el suyo
y que en su momento atribuí al local donde había estado. Un perfume de hombre, aunque en aquel momento ni siquiera lo formulé así. Recordé también una tarde de junio en que entré al salón y ella cerró el portátil de golpe. Me dijo que estaba preparando una unidad didáctica y que no quería perder el hilo. Sonreí, le dije que no pasaba nada y fui a la cocina a buscar agua. No le di más vueltas. Ahora me preguntaba qué había en esa pantalla que necesitaba esconder con tanta rapidez. Y recordé, con una precisión que me sorprendió a mí mismo, una conversación de hacía unos 7 meses. Estábamos cenando y ella mencionó de pasada que una amiga suya, Verónica, había empezado a ir a una academia nueva cerca del barrio y que le había hablado muy bien de las instalaciones. Yo apenas levanté la vista del plato. Dije algo como «qué bien» y seguí comiendo. En aquel momento fue una frase sin peso. Esa noche en el despacho, mientras la lluvia golpeaba el cristal de la ventana, esa frase tenía un peso completamente distinto. No era una conclusión. Me lo repetí varias veces para no dejar que la sospecha se convirtiera en certeza antes de tiempo. Un contador sabe que los indicios no son pruebas, que 2 más 2 puede parecer 4 antes de revisar los decimales. Pero también sabe que cuando 4 cosas no cuadran de forma independiente, rara vez es coincidencia. Llegué a casa a las 7:30. Sofía estaba en el dormitorio. Llamé a la puerta entreabierta y le pregunté si quería que pidiera algo para cenar. Ella dijo que había hecho una ensalada y que con eso tenía suficiente. Me fijé en que tenía el teléfono en la mano y que lo giró ligeramente cuando me acerqué, no de forma exagerada, sino con ese gesto pequeño y automático de quien ya no lo piensa, quien lo hace por costumbre. Durante la cena hablamos de cosas sin importancia, del tiempo, de una gotera que había aparecido en el techo del garaje comunitario, de que su madre la había llamado por la tarde. Sofía habló con normalidad, con la cadencia de siempre, con esa voz ligeramente grave que siempre me había resultado agradable. Y mientras la escuchaba, pensé que si me hubiera equivocado, si todo aquello fuera producto del cansancio y de 3 palabras dichas por un desconocido en un taxi, nunca podría mirármela de la misma manera, que el simple hecho de dudar ya había cambiado algo que no tenía nombre todavía. Esa noche, después de que ella se durmiera, me quedé sentado en el sillón del estudio con la lámpara pequeña encendida. Abrí el ordenador y busqué la cooperativa de taxis de Zaragoza. Encontré el número general. Lo apunté en un papel a mano, no en el teléfono. Lo doblé y lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta que colgaba detrás de la puerta. No sabía todavía si lo usaría. El miércoles fue el día más difícil. Sofía salió a las 4 de la tarde. Dijo que quedaba con su amiga Lucía para tomar café. Le dije que de acuerdo. La vi marcharse desde la ventana del salón sin que ella lo supiera. Llevaba el abrigo beige que le había regalado el año anterior por su cumpleaños y el bolso pequeño de cuero marrón. Caminó hasta el final de la calle, dobló la esquina y desapareció. Me quedé de pie junto a la ventana durante un tiempo que no supe medir. Luego fui al dormitorio, abrí el cajón de su mesilla y lo miré sin tocar nada. Había un bloc de notas pequeño, un bote de crema de manos, 2 bolígrafos y un cargador enredado. Nada revelador. Cerré el cajón, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el suelo. Fui al salón, fui a la cocina, volví al salón. Eran las 4:20 de la tarde y yo estaba solo en mi propia casa sintiéndome un intruso. A las 7:15 regresó. Olía a café y a algo más, ese mismo aroma que no terminaba de identificar. Me dijo que había estado muy bien, que Lucía le había contado que estaba pensando en cambiar de trabajo. Yo asentí. Le pregunté si había cogido taxi o metro. Me dijo que había ido andando, que el paseo le había sentado bien. Esa noche no dormí nada. El jueves por la mañana, a las 8:15, con las manos ligeramente frías y el papel doblado sobre la mesa del estudio, marqué el número de la cooperativa y pedí hablar con el conductor, Aurelio Prados. Esperé 40 segundos que se me hicieron considerablemente más largos. Luego oí su voz. «Soy Rodrigo Carmona», dije. «El lunes me llevó usted al centro. Me dijo que conocía a mi esposa».
Hubo una pausa breve al otro lado. Cuando habló, su voz era tranquila, sin dramatismo. La voz de alguien que había estado esperando esa llamada desde el lunes. Ya lo encontró usted solo, ¿verdad? Ya lo encontró usted solo, ¿verdad? Esa frase me golpeó de una manera que no esperaba. No porque fuera cruel, sino porque era exacta. Porque en esas 6 palabras había una confirmación que ningún tribunal hubiera aceptado como prueba, pero que mi cuerpo procesó antes que mi cabeza. Sentí un hormigueo frío que empezó en los hombros y bajó despacio hasta las manos. El papel con el número de la cooperativa estaba arrugado entre mis dedos sin que me hubiera dado cuenta de apretarlo. «Necesito que me cuente lo que sabe», dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Aurelio Prados tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, no fue con la cautela de alguien que teme meterse en problemas. Fue con la pausa de alguien que está eligiendo las palabras con cuidado, no para protegerse, sino para no hacer más daño del necesario. «Mire», dijo, «yo llevo 19 años trabajando en este barrio. Conozco las calles mejor que mi propio piso. La calle Independencia la hago 3 o 4 veces al día dependiendo de las carreras. Es una ruta habitual hacia el centro». Me quedé en silencio, escuchando. Hace cosa de 1 año y medio, quizás algo más, empecé a ver a una mujer entrando en el número 22 de esa calle. Un edificio de ladrillo con una persiana verde en el portal. La primera vez no le di importancia, la segunda tampoco. Pero cuando llevas este trabajo el tiempo que llevo yo, empiezas a notar los patrones sin proponértelo. Siempre entre las 4 y las 6 de la tarde, siempre los miércoles. A veces también los viernes. Cerré los ojos un momento. Los miércoles. Sofía salía los miércoles, siempre con una excusa diferente. Colegas del instituto, su amiga Lucía, una reunión de departamento, recados, los miércoles. ¿Estás seguro de que era mi mujer?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta antes de terminar la frase. El lunes, cuando me dio usted su dirección, reconocí la calle, y luego lo miré a usted por el espejo y pensé que se lo merecía saber. No es asunto mío, ya lo sé, pero hay cosas que uno no puede ignorar y quedarse tranquilo. Hizo una pausa. Siempre entraba con el mismo hombre, uno de unos 40 y tantos años, complexión fuerte, pelo oscuro corto. En 2 ocasiones los vi llegar juntos caminando desde la dirección de la avenida Compromiso. En las otras veces ella llegaba primero y él unos minutos después. Anoté todo en el mismo papel donde había apuntado el número. Letra pequeña, apretada, la misma letra que uso cuando proceso datos que no quiero que se me escapen. ¿Recuerda algo más? ¿El hombre? ¿Algo que lo identifique? Una vez llevé a una señora mayor al número 18, justo al lado, y mientras esperaba a que bajara, vi al hombre salir del portal con una bolsa de deporte, de esas grandes, de tela, con un logotipo impreso. No le presté atención al logotipo en ese momento, pero era una bolsa de gimnasio, de eso estoy bastante seguro. Una bolsa de gimnasio, complexión fuerte, 40 y tantos años, avenida Compromiso. Estuve a punto de preguntarle si estaría dispuesto a repetir lo que me había contado ante alguien más, pero me detuve. Era demasiado pronto para eso, y además, Aurelio Prados no me debía nada. Ya había hecho más de lo que cualquiera hubiera esperado de él. Le agradezco que me haya dicho todo esto, dije. No hay nada que agradecer. Hice lo que hubiera querido que alguien hiciera por mí, si alguna vez me hubiera tocado estar en su lugar. Lo dijo sin énfasis, sin buscar reconocimiento. Luego añadió, «Cuídese, señor Carmona». Colgué. Me quedé sentado en la silla del estudio durante un tiempo que no calculé. La lámpara de la mesa proyectaba un círculo de luz amarilla sobre el papel arrugado. Afuera el tráfico seguía su ritmo habitual. Alguien en el piso de arriba arrastraba una silla. El mundo continuaba girando con la indiferencia perfecta que tiene el mundo cuando a uno se le cae encima algo muy pesado. 22 años y 4 meses. No lo pensé como una acusación en aquel momento. Lo pensé como un número, como una cifra que de repente necesitaba ser auditada desde el principio. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí de pie frente al fregadero mirando sin ver el patio interior del edificio.
Luego fui al dormitorio. Abrí el armario y busqué entre las chaquetas de Sofía la que ella solía ponerse los miércoles. La beige, la misma que había llevado el día anterior. La tomé con cuidado por las solapas y acerqué la tela a la nariz. Estaba recién lavada. Olía a suavizante. La colgué exactamente donde estaba y cerré el armario sin hacer ruido, como si alguien pudiera escucharme. Esa tarde no volví al despacho. Llamé a Pilar y le dije que no me encontraba bien, que cancelara la reunión de las 5. Ella lo hizo sin hacer preguntas, como siempre. Me senté en el sillón del estudio y estuve pensando durante horas con una frialdad que en aquel momento me sorprendió. No había lágrimas todavía, solo una especie de mecanismo interno que se activó de forma casi autónoma, el mismo que se activa cuando encuentro un error grave en los libros de un cliente, y sé que lo que viene a continuación va a ser largo y meticuloso. Tenía un nombre de calle, tenía un número de portal, tenía un patrón de días y horarios, tenía la descripción de un hombre con una bolsa de gimnasio, y tenía 19 años de observación casual de un taxista que recorría ese tramo de ciudad como parte de su rutina diaria. No era suficiente para actuar, pero era más que suficiente para seguir mirando. Esa noche, cuando Sofía llegó del instituto a las 7:10, la saludé desde el estudio con normalidad. Le pregunté qué tal el día. Ella dijo que bien, que los alumnos de tercero estaban especialmente revoltosos esa semana. Me reí un poco. Ella también. Cenamos los dos frente a la televisión con los platos en las rodillas, como hacíamos a veces cuando ninguno tenía energía para sentarse a la mesa. La miré de reojo mientras ella miraba la pantalla. Buscaba en su cara alguna señal de lo que estaba ocultando, pero Sofía Ibáñez Morales llevaba 22 años siendo la mujer más familiar de mi vida y sabía exactamente cómo ser natural delante de mí. Eso, comprendí esa noche, era quizás lo más difícil de aceptar. No la traición en sí, sino la facilidad con que había aprendido a mirarme a los ojos sin que yo viera nada. Antes de dormirme, ya con la habitación a oscuras, tomé una decisión. Al día siguiente llamaría a Marcos. Llamé a Marcos Tejedor a las 8:30 de la mañana del viernes. Lo conozco desde los 23 años, desde que los dos éramos recién licenciados sin dinero y compartíamos un piso de estudiantes en el barrio de la Almozara con otras 2 personas cuyas caras ya casi no recuerdo. 31 años de amistad tienen una textura particular. No necesitas explicar el contexto, no necesitas construir el relato desde el principio. Basta con el tono de voz para que el otro sepa que algo ha cambiado, contestó al segundo tono. Rodrigo, ¿todo bien? No, dije. Solo eso. Hubo una pausa de 2 segundos. ¿Dónde estás? En el despacho. Todavía no ha llegado Pilar. Quedo contigo a las 2 en el bar de siempre, y no me digas que tienes reunión porque no me lo voy a creer. Colgó antes de que pudiera responder. Así es Marcos Tejedor Arenas, 56 años, ingeniero civil, padre de 2 hijos ya mayores, y el único hombre sobre la tierra al que le contaría algo así sin pensar 2 veces si debería hacerlo. Esas horas que pasaron hasta las 2 de la tarde las utilicé de una forma que no había planeado, pero que resultó ser inevitable. Me senté frente al ordenador con una taza de café que se fue enfriando sin que la tocara y empecé a reconstruir. No de forma desordenada, no dejándome llevar por la emoción. Lo hice como lo hubiera hecho con los libros de contabilidad de un cliente complicado, en orden cronológico, buscando el primer momento en que los números dejaron de cuadrar sin que yo me diera cuenta. El primero fue en febrero del año anterior. Sofía había llegado a casa un miércoles con una botella de vino que dijo haber comprado de camino. Era una botella cara de una bodega de La Rioja, que a ella siempre le había gustado, pero que rara vez comprábamos porque nos parecía un gasto innecesario para un martes o miércoles cualquiera. En su momento lo tomé como un gesto espontáneo. Ahora lo veía de otra manera. Era el tipo de detalle que alguien introduce para crear una versión de la tarde que justifique el tiempo empleado y el estado de ánimo con el que llega a casa. Una coartada pequeña y doméstica. El segundo fue en abril. Encontré en el cuarto de baño un frasco de colonia que no reconocí.
Era pequeño, casi vacío, metido detrás de unos botes más grandes. Se lo pregunté a Sofía con total naturalidad y ella dijo que era de una promoción que le había dado una compañera del instituto, que lo había usado un par de veces pero que no le convencía. Lo tiró delante de mí esa misma noche. Yo no pensé nada más, pero ahora recordaba que la colonia olía a algo que no era femenino. El tercero llegó en junio. Revisando los extractos de la cuenta conjunta para preparar la declaración de renta, vi 3 transferencias a una cuenta que no identifiqué de inmediato. Cada una de 200 euros. Le pregunté a Sofía y ella dijo que eran pagos a una plataforma de formación online para preparar unas oposiciones internas en el instituto. Le creí sin comprobar nada. Era contador y no verifiqué una transferencia bancaria porque era mi mujer quien me lo explicaba. Eso meses después me resultaría difícil de perdonarme a mí mismo. El cuarto fue en agosto, durante las vacaciones que pasamos en casa de su madre en Huesca. Una tarde en que yo estaba leyendo en el jardín, escuché que Sofía reía en el interior de la casa con una carcajada que no reconocí del todo, demasiado relajada, demasiado despreocupada para hacer una llamada a su madre o a una amiga cualquiera. Cuando entré, ella estaba guardando el teléfono. Me dijo que había sido Verónica, que siempre la hacía reír. Asentí y volví al jardín con mi libro. El quinto fue en septiembre, apenas un mes antes del taxi. Llegué al despacho un lunes y descubrí que había olvidado en casa una carpeta que necesitaba. Volví a buscarla a media mañana. Sofía debería haber estado en el instituto, pero cuando abrí la puerta del piso, escuché que ella estaba hablando por teléfono en el dormitorio, con voz baja y concentrada, la puerta entornada. Me detuve un instante en el pasillo. Solo escuché el final de una frase, algo como, «Esta noche no puedo, ya te lo dije». Luego silencio, como si hubiera colgado de golpe. Entré al salón, recogí la carpeta del escritorio y me marché sin llamarla. Le escribí un mensaje diciéndole que había pasado a buscar unos papeles. Ella respondió con un «Vale, hasta luego». Nada más. 5 momentos, 5 veces en que la columna no cuadraba y yo elegí no revisarla. A las 2:05 entré al bar de la calle Predicadores, donde Marcos y yo habíamos comido cientos de veces a lo largo de los años. Él ya estaba sentado al fondo, con una cerveza sin tocar delante y los codos apoyados en la mesa. Me miró cuando entré y no dijo nada hasta que me senté. Entonces hablé durante 20 minutos seguidos. Le conté todo: el taxi, la frase de Aurelio, los 3 días de observación, la llamada del jueves, los 5 momentos que acababa de reconstruir esa mañana. Marcos no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó mirando la cerveza durante varios segundos. «¿Cuánto tiempo crees que lleva?», preguntó. «Por lo que me dijo el taxista, al menos 1 año y medio, quizás más». Marcos asintió despacio. No puso cara de sorpresa ni de escándalo. Marcos Tejedor es ingeniero civil, construye puentes y calcula cargas. Cuando hay un problema, lo primero que hace es medir el daño real antes de decidir cómo actuar. «Entonces vamos a tener certeza antes de cualquier otra cosa», dijo. Exactamente lo mismo que le había imaginado decir cuando marqué su número esa mañana. «No puedes moverte con suposiciones, necesitas algo concreto». «Lo sé». «¿Tienes acceso a los extractos completos de la cuenta conjunta?» «Tengo acceso online, siempre lo he tenido». «Esta tarde, cuando llegues a casa, descárgate los movimientos de los últimos 2 años, todos, y búscame un patrón». Lo dijo con la naturalidad de quien propone revisar los planos de una obra, sin dramatismo, sin piedad innecesaria. Si hay algo que encontrar, tú lo vas a encontrar antes que nadie. Para eso sirven 29 años siendo el mejor contador que conozco. Comimos poco y hablamos de otras cosas durante el resto del tiempo, como si hubiéramos acordado tácitamente que esa conversación necesitaba un descanso. Pero cuando nos despedimos en la puerta del bar, Marcos me puso una mano en el hombro y la dejó ahí un momento sin decir nada. No hacía falta. Esa tarde, con Sofía en el instituto y el piso en silencio, abrí el portal del banco y descargué todos los movimientos de la cuenta conjunta
desde enero de 2023. Me serví un café, saqué un blog nuevo y empecé a leer cada línea con la misma atención con que leería la contabilidad de una empresa que sospecho que oculta algo. No tardé mucho en encontrar el patrón. Y cuando lo encontré, el café se quedó frío otra vez. El patrón era tan claro que resultaba casi ofensivo. No en el sentido de que fuera evidente a primera vista. Sofía había sido cuidadosa. Los importes variaban, los conceptos eran distintos, las fechas no coincidían siempre con el mismo día de la semana. Pero yo llevo casi 3 décadas leyendo extractos bancarios y sé que los fraudes bien ejecutados no se descubren mirando un solo movimiento. Se descubren cuando pones todos los movimientos juntos sobre la misma superficie y los lees como una secuencia, no como hechos aislados. Lo que encontré fue esto. Desde enero de 2023 hasta el día en que descargué los extractos, había salido de la cuenta conjunta un total de 23.420 euros en transferencias que Sofía había realizado desde su acceso personal al portal bancario. Algunas eran pequeñas, de 150 o 200 euros, con conceptos como formación o material, o simplemente sin concepto registrado. Otras eran más grandes, 500 euros, 800, una de 1.200 en marzo de ese mismo año. Todas iban a la misma cuenta de destino, aunque el número completo no era visible en los extractos estándar, solo los 4 últimos dígitos. 741. 23.420 euros. En 22 meses. Me quedé mirando esa cifra durante un buen rato. No por la cantidad en sí, aunque era una cantidad significativa, sino por lo que representaba en términos de premeditación. Nadie transfiere dinero de esa manera, en esos intervalos, con esa variación deliberada de importes por descuido. Cada transferencia había sido pensada para no levantar sospechas, para mezclarse con los gastos normales de una casa, para pasar desapercibida ante un hombre que revisaba las cuentas con periodicidad, pero que jamás imaginó que necesitaba revistarlas con desconfianza. Llamé a Marcos esa misma noche. Le di los números en voz baja desde el estudio con la puerta cerrada, mientras Sofía veía la televisión en el salón. Cuenta destino con final 7741, dije. 23.420 euros en 22 meses. Marcos tardó un momento. ¿Tienes forma de identificar a quién pertenece esa cuenta? No directamente. Necesitaría a alguien con acceso a esa información. Déjame hacer una consulta discreta, dijo. Dame hasta el lunes. No le pregunté a quién pensaba consultar. Con Marcos no hace falta. En 31 años de amistad he aprendido que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Pero yo no podía quedarme esperando al lunes con los brazos cruzados. El sábado por la mañana, con la excusa de ir a comprar el periódico, caminé hasta la calle Independencia. Era una mañana gris, con ese frío húmedo que se instala en Zaragoza en octubre y no se va hasta bien entrado diciembre. Caminé despacio, con las manos en los bolsillos del abrigo, como cualquier vecino de la zona que no tiene ningún destino urgente. El número 22 era exactamente como Aurelio lo había descrito. Un edificio de ladrillo rojizo de 4 plantas con una persiana verde en el portal, ligeramente desconchada en el borde inferior. Había un interfono con 8 nombres. Los leí todos sin detenerme demasiado, con la mirada de alguien que está buscando un número de portal, no una lista de residentes. Uno de los nombres me detuvo internamente, aunque no cambié el paso. Villalba, 4ª planta, puerta B. Seguí caminando hasta el final de la calle, doblé la esquina y me apoyé en la pared de un edificio durante un momento. Villalba. Complexión fuerte, pelo oscuro, bolsa de gimnasio, 40 y tantos años. Avenida Compromiso, que quedaba a 4 minutos a pie de allí en dirección norte. El lunes a las 10 de la mañana, Marcos me llamó. El titular de esa cuenta es Esteban Villalba Ruiz, dijo sin preámbulos. 46 años. Tiene registrada una actividad económica como titular de un negocio de hostelería deportiva. Hizo una pausa. Una academia en la avenida Compromiso. Se llama Fortia Sport. Lo escuché con una calma que me sorprendió a mí mismo.
No hubo un momento de incredulidad, ni un impulso de negar lo que estaba oyendo. Simplemente, todas las piezas que llevaban días flotando de forma independiente encajaron en su lugar con la precisión silenciosa de un mecanismo de relojería. ¿Cómo lo conseguiste?, pregunté. Tengo un cliente que trabaja en el sector financiero y me debe un favor desde hace 4 años. No te preocupes por los detalles. Lo que importa es que el nombre es real y verificable por vías perfectamente legales si sabes dónde buscar. Luego añadió con una voz más seria: Rodrigo, esto ya no es una sospecha. No, dije. Ya no lo es. Esa tarde, después de que Sofía saliera al instituto, fui a la avenida Compromiso. Fortia Sport ocupaba la planta baja de un edificio moderno, con escaparate de cristal y logotipo en azul oscuro. Desde la acera podía verse el interior: máquinas de cardio en fila, una zona de pesas al fondo, 2 monitores hablando con clientes cerca de la recepción. No entré. No era necesario. Solo necesitaba poner cara al lugar. Y entonces lo vi. Salió por la puerta lateral con una bolsa grande de tela azul marino colgada del hombro, exactamente como Aurelio había descrito meses atrás sin saberlo. Esteban Villalba Ruiz tenía el tipo de presencia física que ocupa espacio sin esfuerzo. Alto, espalda ancha, mandíbula marcada, el pelo oscuro ligeramente canoso en las sienes. Llevaba un chándal gris y hablaba por teléfono con una expresión relajada, casi satisfecha, la de alguien que no espera que nadie le complique la tarde. Lo observé durante no más de 20 segundos. Luego me giré y caminé en dirección contraria sin prisa. No sentí rabia en ese momento. Eso me sorprendió. Lo que sentí fue algo más frío, más útil, la certeza absoluta de que sabía exactamente con qué estaba tratando y que a partir de ese instante cada paso que diera tendría que ser deliberado, documentado e irreversible. Esa noche saqué el blog donde había anotado los movimientos bancarios y añadí una nueva página. Escribí el nombre completo: Esteban Villalba Ruiz, la dirección de la academia, el número del portal de la calle Independencia, los 4 últimos dígitos de la cuenta, el total transferido, las fechas de inicio y fin del patrón detectado. Luego lo cerré. Lo guardé dentro de la carpeta de un cliente ficticio que nadie abriría jamás, y lo metí en el cajón con llave del archivador del estudio. Sofía llegó a las 7:15. Me preguntó qué quería cenar. Le dije que lo que ella prefiriera. Sonrió y fue a la cocina. Yo la miré desde el pasillo y pensé que a partir de ese momento ya no éramos lo que ella creía que éramos. Hay una diferencia entre saber algo y sentirlo. Durante los días que siguieron a la identificación de Esteban Villalba, yo sabía. Tenía nombres, cifras, direcciones, un patrón bancario documentado y la descripción de un taxista que llevaba 19 años recorriendo las mismas calles. Mi cabeza había procesado cada dato con la eficiencia fría de quien ha pasado décadas trabajando con información que no admite ambigüedad. Pero el cuerpo tarda más. El cuerpo tiene su propio ritmo y no acepta sobornos. El miércoles de esa semana, a las 4:10 de la tarde, Sofía salió de casa con el bolso pequeño de cuero marrón y el abrigo beige. Dijo que quedaba con su amiga Lucía. Lo dijo con la misma naturalidad con que lo había dicho docenas de veces antes. Yo estaba sentado en el estudio con un expediente abierto delante y respondí que de acuerdo, que no llegara tarde porque hacía frío. Cerró la puerta y el piso quedó en silencio. Me quedé mirando el expediente durante varios minutos sin leer nada. Luego cogí el abrigo, bajé al garaje, me senté en el coche y no arranqué. No sé cuánto tiempo estuve así. El garaje estaba mal iluminado, con ese zumbido constante de los fluorescentes que parpadean cuando llevan demasiados años sin que nadie los cambie. Hacía frío. No puse la calefacción. Me quedé con las manos sobre el volante, mirando la pared de cemento que tenía delante, y en algún momento, sin que pudiera decir exactamente cuándo empezó, me encontré llorando. No fue un llanto dramático. Fue el tipo de llanto que sale cuando ya no queda energía para contenerlo, silencioso y agotado, el de un hombre de 54 años, solo en un garaje
que huele a aceite y a humedad. Lloré durante un rato que no calculé, y luego me quedé quieto con la frente apoyada en el volante, y en ese silencio, con una honestidad que solo es posible cuando no hay nadie mirando, me pregunté qué parte de todo aquello era también mía. No lo pregunté para absolverla. Eso quedaba descartado. Lo que Sofía había hecho durante 22 meses, el dinero sustraído, las mentiras construidas con precisión, la doble vida mantenida con tanta naturalidad, nada de eso tenía justificación posible. Pero la justificación es una cosa y la causa es otra. Y yo, si era honesto conmigo mismo en ese garaje frío, sabía que no había sido un marido presente. Recordé una noche de hace 4 años en que Sofía me dijo que necesitaba que habláramos, que sentía que vivíamos en paralelo, que llegaba a casa y yo ya estaba en el estudio con la puerta cerrada, y que a veces se preguntaba si yo notaba su ausencia cuando salía de una habitación. Lo recordé con una precisión incómoda, porque en aquel momento le respondí que estaba atravesando un período complicado con varios clientes, que en cuanto se estabilizara, todo mejoraría, y que no era el momento para esa conversación. No fue el momento para esa conversación. ¿Cuántas veces habré dicho eso a lo largo de los años? ¿Cuántas conversaciones aplacé? ¿Cuántos silencios dejé crecer porque era más fácil que pararme? No era un hombre cruel ni distante por temperamento, pero era un hombre que encontraba en el trabajo una claridad que la vida doméstica no siempre le ofrecía, y que fue dejando que esa claridad ocupara cada vez más espacio hasta que lo demás quedó comprimido en los márgenes. Eso no convertía la traición en algo aceptable, pero sí convertía mi propio relato en algo más complejo de lo que me hubiera resultado cómodo reconocer. Cuando el teléfono vibró en el asiento del copiloto, me sobresalté. Era Marcos. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien», dije. La palabra salió automática, sin pasar por ningún filtro. Hubo una pausa breve al otro lado. Marcos me conoce desde los 23 años. Sabe exactamente cuánto vale mi bien cuando lo digo con esa voz. «¿Dónde estás?» «En el garaje». «¿Dentro del coche?» «Sí». Otro silencio. «¿Quieres que vaya?» Pensé en decirle que no, que estaba bien, que solo necesitaba un momento. Pero tenía la cara todavía húmeda y las manos frías, y llevaba no sé cuánto tiempo solo en un garaje sin haber encendido el motor. «No hace falta», dije al final. «Solo necesitaba parar un momento». «Rodrigo». Su voz cambió ligeramente de tono, sin volverse blanda, sin perder esa solidez que siempre ha tenido. «Lo que estás haciendo no es fácil. Nadie dice que tenga que serlo. Pero estás tomando las decisiones correctas, y eso importa más de lo que parece ahora mismo». No respondí de inmediato. Miré la pared de cemento del garaje durante unos segundos. «¿Tú crees que debería haberlo visto antes?», pregunté. «Creo que eras un hombre que confiaba en su mujer», dijo. «Eso no es un defecto. Es lo que se supone que debe haber en un matrimonio». Una pausa. Lo que ella hizo con esa confianza es otra conversación. Colgamos poco después. Me limpié la cara con el dorso de la mano, arranqué el motor y dejé que la calefacción tardara lo que tardó en calentar el habitáculo. Cuando subí al piso me lavé la cara en el baño, me cambié la camisa y fui a la cocina a preparar algo de cenar. Sofía llegó a las 7:40. Dejó el bolso en la entrada, se quitó el abrigo y dijo que afuera hacía un frío horrible. Le dije que sí, que ya lo había notado. Me preguntó qué había preparado. Le dije que una tortilla y algo de ensalada. Sonrió y dijo que le apetecía perfectamente. Cenamos, hablamos de cosas sin peso. Ella me contó algo de una alumna complicada. Yo dije 2 o 3 frases sobre un cliente. La televisión estuvo encendida de fondo durante toda la cena, y yo estuve presente en cada segundo de esa escena con una atención diferente a la de cualquier noche anterior, no buscando señales, no acumulando datos, solo mirando con claridad, quizás por primera vez en mucho tiempo, la distancia real que existía entre los dos, no la que ella había creado con sus ausencias de los miércoles, la otra, la que habíamos construido juntos, despacio, sin que ninguno de los dos eligiera el momento exacto en que empezó. Esa noche
Antes de dormirme, tomé la segunda decisión importante desde que todo esto había comenzado. Era hora de hablar con un abogado. El despacho de Dolores Expósito Cano estaba en la calle Manifestación, a 3 manzanas del mío. Lo había visto cientos de veces al pasar, sin haberle prestado nunca atención particular. Una placa de latón en la fachada, persianas de madera oscura, una planta en el escaparate que alguien regaba con regularidad. El jueves por la mañana, con una cita concertada a través de Marcos, entré por primera vez. Dolores tenía 52 años y el tipo de presencia que no necesita imponerse, porque ya está ahí desde que uno cruza la puerta. Pelo gris cortado con precisión, traje azul marino, una mesa de trabajo ordenada con esa pulcritud que no es decorativa sino funcional. Me tendió la mano con firmeza y señaló la silla frente a ella sin preámbulos innecesarios. Marcos me explicó el contexto general, dijo mientras abría un blog nuevo, pero necesito escucharlo de usted directamente y con todos los detalles. Hablé durante 40 minutos. Ella tomó notas sin interrumpirme, salvo en 2 ocasiones en que me pidió que precisara una fecha o un importe. Cuando terminé, revisó lo que había escrito durante un momento en silencio y luego levantó la vista. Los movimientos bancarios que describe configuran lo que jurídicamente se denomina disposición unilateral indebida de bienes gananciales, dijo. En términos prácticos, su esposa utilizó fondos de titularidad compartida para transferirlos a una cuenta de un tercero sin su conocimiento ni consentimiento. Eso tiene consecuencias directas en el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial. ¿Recuperables?, pregunté. Parcialmente, con alta probabilidad. Depende de cómo documentemos el caso. Apoyó el bolígrafo sobre el bloc. Lo primero que necesito es que no toque nada todavía. Ni la cuenta conjunta, ni los activos compartidos, ni ningún documento del domicilio, ¿me entiende? Lo entendía perfectamente. Lo que siguió fue una conversación técnica, precisa y completamente desprovista de emoción, que fue exactamente lo que necesitaba en ese momento. Dolores repasó conmigo cada componente del patrimonio. El piso de Delicias, adquirido durante el matrimonio y por tanto ganancial. El vehículo de Sofía, también ganancial. Los fondos de la cuenta conjunta con el saldo actual. Y luego los 3 elementos que cambiaban la estructura completa del caso. El primero era el despacho de contabilidad. Lo había constituido como empresa individual 17 meses antes de casarme, con capital propio procedente de un préstamo familiar que había devuelto íntegramente antes de la boda. Dolores confirmó que, correctamente acreditado, ese activo quedaba fuera de la masa ganancial. El segundo era una cuenta de ahorro a plazo fijo que yo había abierto en 2018 exclusivamente a mi nombre, con dinero procedente de honorarios facturados por el despacho a clientes propios anteriores al matrimonio que habían seguido contratándome a título personal. La vinculación de ese capital a rendimientos de un activo privativo era técnicamente sostenible, aunque Dolores advirtió que requería documentación exhaustiva. El tercero era el piso que había heredado de mi padre en 2020, en un pueblo a 40 kilómetros de Zaragoza. La herencia era un bien privativo por definición legal. Nadie podía tocarlo. Lo que le recomiendo, dijo Dolores al final de la reunión, es que en las próximas semanas reúna toda la documentación acreditativa de estos 3 activos: escrituras, contratos, declaraciones fiscales, justificantes de origen del capital. Tráigamelo todo y construimos el expediente desde la base. Me miró con una expresión directa que no tenía nada de condescendiente. Y mientras tanto, siga con su vida normal, sin cambios de comportamiento, sin conversaciones que puedan alertar a su esposa, sin movimientos financieros unilaterales. ¿Puede hacer eso? Es lo que llevo haciendo 2 semanas, respondí. Asintió con algo que no llegó a ser una sonrisa, pero se le aproximaba. Entonces ya sabe cómo funciona esto. Salí a la calle con una sensación que tardé unos minutos en identificar. No era alivio exactamente. Era la sensación específica de haber puesto un problema complejo dentro de un marco manejable. El problema seguía siendo igual de grande, pero ya tenía dimensiones, bordes, una metodología. Y eso, para un hombre como yo,
equivalía a tener el control. Durante las 2 semanas siguientes trabajé en paralelo. De puertas afuera, todo era idéntico a cualquier otro periodo de los últimos años. Llegaba al despacho a las 8, atendía a clientes, almorzaba, volvía a casa, cenaba con Sofía, veía algo de televisión, me dormía. La rutina doméstica siguió su curso con esa inercia que tienen las vidas construidas durante mucho tiempo, donde los gestos cotidianos se sostienen solos, aunque el interior de quien los ejecuta haya cambiado por completo. De puertas adentro, construía el expediente con una meticulosidad que habría resultado excesiva para cualquier otra persona y que para mí era simplemente la única manera de hacer las cosas bien. Localicé las escrituras del despacho en el archivador del estudio, las fotocopié y las guardé en una carpeta nueva que llevé directamente al despacho profesional. Solicité al banco los extractos completos de la cuenta de ahorro privativa desde su apertura en 2018. Pedí al registro de la propiedad una nota simple del piso heredado. Reuní las declaraciones de renta de los últimos 6 años en las que el despacho figuraba bajo mi titularidad individual. Cada documento que recogía era un ladrillo, y cada ladrillo reducía en alguna fracción pequeña pero real el margen de maniobra que Sofía tendría cuando llegara el momento. Lo que Dolores no me dijo, porque no hacía falta decirlo, era que todo ese proceso tenía también una función psicológica. Mientras yo documentaba, clasificaba y organizaba, no estaba esperando, estaba actuando. Y esa diferencia entre la pasividad y la acción silenciosa era lo que me mantenía entero durante las cenas tranquilas, durante las noches en que Sofía se dormía a mi lado, sin saber que el hombre que tenía a 30 centímetros llevaba semanas construyendo metódicamente el final de una vida que ella creía intacta. Hubo un momento hacia el final de esas 2 semanas en que Sofía me preguntó si me encontraba bien. Estábamos desayunando un sábado por la mañana y ella levantó la vista del café y me miró con una expresión que en otro tiempo hubiera reconocido como genuina preocupación. «Estás callado últimamente», dijo, «más que de costumbre». La miré. Le sostuve la mirada el tiempo suficiente para que la pregunta no quedara sin respuesta. «Es un cliente complicado», dije. «Una auditoría que lleva más tiempo del previsto. Ya pasará». Ella asintió, volvió a su café, y esa fue toda la conversación. Lo que Sofía no consideró en ningún momento, ni ese sábado ni en ninguno de los días anteriores, era que el hombre callado que tenía enfrente no estaba sumido en preocupaciones laborales. Estaba terminando de levantar, ladrillo a ladrillo, una estructura que ella no vería hasta que estuviera completamente construida. Eso comprendí esa mañana mientras terminaba el desayuno en silencio. Era su error más grave. No la traición, no el dinero, sino esto, haberme subestimado durante tanto tiempo que ya ni siquiera se le ocurría mirar con atención. Hay una particularidad en las mentiras bien mantenidas que pocas veces se menciona. Requieren más energía del que las descubre que del que las sostiene. Sofía llevaba meses moviéndose por el piso con la soltura de quien no tiene nada que temer. Yo llevaba semanas cargando el peso de saber, de callar, de actuar sin que se notara. Ese desequilibrio tiene un coste físico real. Me despertaba antes de lo habitual, con la cabeza ya en marcha antes de que el cuerpo estuviera listo. Comía menos, hablaba lo justo. Fue un martes de noviembre cuando ocurrió. Eran las 6:15 de la tarde. Sofía no llegaría hasta las 7 como mínimo. Tenía guardia de tarde en el instituto 2 veces por semana. Yo estaba en el estudio revisando el último bloque de documentación que Dolores me había pedido. Los justificantes del préstamo familiar con el que había financiado la apertura del despacho en 2000, los recibos de devolución y una carta manuscrita de mi padre, ya fallecido, que acreditaba el carácter privado de aquel dinero. Los había sacado del archivador y los tenía extendidos sobre la mesa junto a las fotocopias ya preparadas para entregar. Escuché la llave en la cerradura 40 minutos antes de lo esperado. No hubo tiempo para guardarlo todo, solo para reaccionar. Me levanté,
Recogí los documentos originales con un solo movimiento y los metí dentro de la carpeta de un expediente de cliente que tenía a mano, una auditoría real de una empresa de transportes de Huesca. Dejé las fotocopias sobre la mesa, porque moverlas también habría resultado sospechoso. Cuando Sofía abrió la puerta del estudio 3 segundos después, yo estaba sentado con el expediente de transportes abierto delante y las fotocopias parcialmente cubiertas por una libreta que había deslizado encima con el antebrazo. «Terminaron antes», dijo desde la puerta quitándose la chaqueta. «El director suspendió la guardia porque hay una fuga de agua en el ala nueva y evacuaron esa parte del edificio». «Vaya», dije. «¿Estáis todos bien?» Sí, un susto tonto». Entró 2 pasos en el estudio. Miró la mesa con la mirada dispersa de quien no está buscando nada en particular y señaló la carpeta abierta. «¿Ese cliente tuyo sigue dando problemas?» «El cliente de transportes. Me lo había mencionado semanas atrás cuando le expliqué que estaba callado por el trabajo». «El mismo», dije, sin levantar la vista del expediente. «Hay unas discrepancias en los libros del ejercicio anterior que no terminan de cuadrar. Nada grave, pero requiere tiempo». Sofía asintió con la expresión de quien escucha algo que no le interesa especialmente, pero tampoco le resulta sospechoso. Dio media vuelta y salió hacia el dormitorio. Escuché el sonido del armario abriéndose, el golpe suave de los zapatos al quitárselos. Me quedé completamente inmóvil durante varios segundos, con las manos planas sobre la mesa. No había sido un momento de tensión cinematográfica. Nadie había levantado la voz, nadie había abierto la carpeta equivocada, nadie había preguntado nada fuera de lo ordinario. Había sido exactamente lo contrario, un intercambio banal de 40 segundos que podría haber ocurrido en cualquier noche de los últimos 10 años. Y sin embargo fue el momento más peligroso de todo el proceso, porque dependió de un reflejo, no de un plan. Lo que me sostuvo no fue la inteligencia, fue el hábito. Décadas de trabajo con documentación confidencial, de manejar expedientes que no podían mezclarse, de tener siempre presente qué está encima de la mesa y qué no debe estarlo. El músculo profesional había respondido antes de que el miedo tuviera tiempo de paralizarme. Esa noche, después de cenar, fui al estudio con la excusa de terminar el trabajo y estuve 1 hora reorganizando toda la documentación del expediente personal. Decidí que a partir de ese momento, nada relacionado con el proceso de Dolores quedaría en casa. Cada papel, cada fotocopia, cada nota manuscrita iría directamente al despacho profesional, guardado en el archivador con llave que tenía bajo la mesa de trabajo y cuya llave solo existía en mi llavero. Pero lo que más me quedó de ese martes no fue el susto logístico. Fue algo que ocurrió mientras cenábamos, unos 40 minutos después del incidente en el estudio. Sofía me habló de una alumna de segundo que llevaba semanas sin entregar trabajos y cuya madre había llamado al instituto para quejarse de los profesores en lugar de hablar con la hija. Lo contó con ese tono ligeramente indignado que usaba cuando algo le parecía injusto, gesticulando con el tenedor, buscando mi mirada para ver si compartía su opinión. Y yo lo compartía, genuinamente, porque lo que describía era objetivamente absurdo. Me escuché a mí mismo diciéndole que tenía razón, que ese tipo de actitud de los padres no ayudaba a nadie, y vi cómo ella asentía satisfecha y seguía contando el resto de la historia. Fue un momento completamente normal, y fue también el momento más extraño de toda esa semana, porque en él coexistían 2 realidades simultáneas con una naturalidad que resultaba casi imposible de procesar. Un hombre y una mujer hablando de una alumna problemática alrededor de una mesa, y debajo de esa superficie, invisible pero absolutamente presente, todo lo demás. Eso fue lo que más me costó de aquel periodo. No el esfuerzo de documentar ni el peso de callar, sino la conciencia permanente de esa doble capa, la de vivir dentro de una forma que ya no tenía el contenido que aparentaba. Al día siguiente llevé toda la documentación al despacho y la entregué en mano a Dolores durante una reunión de 20 minutos. Ella revisó cada documento con atención, hizo 3 preguntas técnicas y al final cerró la carpeta. «El expediente está completo»,
dijo. Podemos proceder cuando usted lo indique. La miré desde el otro lado de la mesa. Necesito unas semanas más, dije. Quiero que el momento sea el correcto. Dolores no preguntó qué significaba eso. Asintió y anotó algo en su blog. Cuando me levanté para marcharme, añadió sin alzar la vista. Tómese el tiempo que necesite, pero no espere más de lo necesario. Estos procesos se vuelven más complicados cuanto más se prolongan. Salí a la calle con el expediente ya en manos de alguien capaz de utilizarlo. El aire de noviembre era cortante y el cielo tenía ese color blanco plano que en Zaragoza precede a las primeras heladas. Caminé de vuelta al despacho con las manos en los bolsillos y pensé que Dolores tenía razón. Ya era suficiente tiempo, ya era suficiente silencio. Quedaba una última cosa por hacer antes del final. Llamé a Marcos el lunes por la mañana. No necesité explicarle mucho. Llevábamos semanas hablando de esto con la cadencia pausada de dos hombres que saben que las cosas importantes no se precipitan. Cuando le dije que era el momento, hubo una pausa breve al otro lado y luego una sola pregunta. ¿Cuándo? El jueves, dije. En casa, a las 9. Ahí estaré. No le pedí que viniera como testigo en ningún sentido legal ni formal. Le pedí que estuviera porque hay momentos en la vida de un hombre en que necesita que alguien de confianza esté presente, no para intervenir, sino simplemente para que lo ocurrido no quede solo dentro de una habitación cerrada. Marcos lo entendió sin que yo se lo explicara. El martes y el miércoles los pasé con una calma que me resultó sorprendente incluso a mí. No era la calma de quien ha dejado de sentir. Era la calma específica de quien ya ha tomado todas las decisiones importantes y solo queda ejecutarlas. Como los últimos minutos antes de presentar una auditoría compleja. El trabajo está hecho. Los números están verificados. Lo que viene a continuación es solo la formalidad de ponerlo sobre la mesa. El miércoles por la noche, mientras Sofía veía una serie en el salón, preparé lo que llevaría al día siguiente. Una carpeta con los extractos bancarios impresos, ordenados cronológicamente, con los movimientos relevantes marcados con un trazo de lápiz al margen. Debajo, las fotocopias de los justificantes de las 3 transferencias más altas, con fecha, importe y cuenta de destino parcialmente visible. Después, 4 fotografías que yo mismo había tomado en 2 ocasiones distintas desde la acera de la calle Independencia. El portal con la persiana verde, la placa del interfono con el nombre E. Villalba visible, y en una de ellas tomada a distancia con el zoom del teléfono un miércoles por la tarde, desde el extremo de la calle, la figura inconfundible de Sofía entrando al edificio con el abrigo beige. No había contratado a ningún investigador privado. No había necesitado hacerlo. Un contador con paciencia, un taxista honesto y un amigo con los contactos adecuados habían sido suficientes. Cerré la carpeta, la até con una goma elástica y la guardé en el maletín. El jueves amaneció con niebla baja sobre el Ebro, de esa que en noviembre cubre los puentes y hace que la ciudad parezca más pequeña de lo que es. Fui al despacho, trabajé con normalidad hasta las 2, almorcé un bocadillo en la oficina sin hambre real y volví a casa a las 4 para preparar la cena. Hice algo sencillo, una crema de verduras, pan tostado, queso y embutido en una tabla. Nada elaborado. No era una cena de celebración. Era simplemente comida sobre una mesa, que era lo único que aquel momento necesitaba para hacer lo que iba a hacer. Marcos llegó a las 8:40. Entró sin hacer ruido, me apretó el antebrazo en el recibidor y fue directamente a sentarse en una de las sillas de la mesa del comedor. No habló, yo tampoco. Serví 2 vasos de agua y esperé. Sofía llegó a las 9:05, puntual como casi siempre los jueves. Abrió la puerta, vio a Marcos sentado a la mesa y se detuvo un segundo. «Vaya, no sabía que teníamos compañía», dijo con una sonrisa natural. Le dio 2 besos a Marcos y dejó el bolso en la silla de la entrada. «¿Es una cena improvisada?» «Algo así», dije. «Siéntate». Algo en mi tono la hizo detenerse un instante antes de hacerlo. No fue un cambio dramático, solo una décima de segundo de duda,
como cuando alguien pisa un suelo que esperaba sólido y nota que cede ligeramente. Se sentó. Puse la carpeta sobre la mesa sin abrirla todavía. Me senté frente a ella. Marcos estaba a mi izquierda, con los brazos cruzados y la vista al frente, completamente inmóvil. «Necesito que veamos algunas cosas juntos», dije. «¿Qué cosas?» Su voz era todavía normal, con esa cautela ligera que todavía podría haber pasado por curiosidad. Abrí la carpeta y coloqué el primer bloque de extractos frente a ella. Los movimientos marcados en lápiz eran visibles desde donde estaba sentada. La vi bajar la vista hacia el papel. Vi el momento exacto en que los reconoció, un cambio mínimo alrededor de los ojos, una ligera rigidez en la mandíbula que no hubiera notado si no la hubiera estado mirando con la atención con que la miraba. 23.420 euros, dije. En 22 meses, todos transferidos a la misma cuenta. Los últimos 4 dígitos son 7741. El titular es Esteban Villalba Ruiz. Sofía no dijo nada. Miraba los papeles con una expresión que no era todavía ninguna de las cosas que vendría después. Era solo el instante anterior a todo, ese segundo en que el cerebro todavía está decidiendo qué hacer. Coloqué las fotografías encima de los extractos, el portal, el interfono, y la última, la de ella entrando al edificio con el abrigo beige en un miércoles de octubre. «Eso no es lo que parece», dijo. Su voz sonó tensa, pero controlada. La primera respuesta de quien todavía cree que hay margen para maniobrar. «Sofía», la dije su nombre con calma, sin dureza y sin afecto. Solo su nombre, como un punto al final de una frase. «No estoy aquí para discutir lo que parece, estoy aquí para decirte lo que es». Lo que siguió duró aproximadamente 20 minutos y no se pareció a ninguna de las versiones que yo había imaginado en las semanas anteriores. No hubo gritos, no hubo objetos lanzados ni portazos. Lo que hubo fue algo más difícil de describir y más difícil de olvidar. Una mujer que primero negó, luego se contradijo, luego se quedó en silencio mirando la tabla de queso en el centro de la mesa, como si en ella hubiera alguna respuesta que yo no pudiera ver. En un momento intentó redirigir la conversación hacia mi ausencia, hacia los años en que el despacho había ocupado el espacio que debería haber sido suyo. Lo dijo con una voz que mezclaba la acusación y algo que podría haber sido dolor genuino. La escuché hasta el final sin interrumpirla. «Entiendo lo que dices», respondí cuando terminó. «Y no voy a decirte que no tuvieras razones para estar insatisfecha. Pero hay una diferencia entre tener razones y tomar las decisiones que tomaste. Y esa diferencia es lo que está sobre esta mesa». Marcos no pronunció una sola palabra en todo ese tiempo. Su presencia era suficiente, la de alguien que ha visto y que recuerda. Cuando el silencio se extendió lo suficiente para ser definitivo, me levanté, recogí la carpeta y la até de nuevo con la goma elástica. «Dolores Expósito te contactará esta semana», dije. «Te recomiendo que busques representación legal cuanto antes». Salí del comedor, fui al estudio y cerré la puerta con suavidad. Detrás de mí, en el comedor, no hubo ningún sonido durante un buen rato. Dolores contactó a Sofía el lunes siguiente mediante comunicación formal por escrito, tal como habíamos acordado. No hubo llamada previa, no hubo conversación extraoficial, solo un sobre entregado en el domicilio con el membrete del despacho jurídico y el contenido que Sofía ya sabía que llegaría desde la noche del jueves. Los días que transcurrieron entre aquella cena y la primera reunión de partes fueron los más extraños que he vivido dentro de esas 4 paredes. Sofía y yo seguimos compartiendo el piso durante ese periodo por razones estrictamente prácticas. El proceso legal requería tiempo. Ninguno de los dos estaba obligado a marcharse antes de que hubiera un acuerdo sobre el uso de la vivienda, y abandonar el domicilio de forma unilateral podía interpretarse jurídicamente de maneras que Dolores prefería evitar. Dormíamos en habitaciones separadas. Coincidíamos en la cocina con la cortesía mínima de 2 desconocidos que comparten un espacio transitorio. No hubo más conversaciones sobre lo ocurrido. Todo lo que había que decirse ya estaba dicho. Lo que sí hubo fue una tarde,
unos 10 días después de la cena, en que Sofía llamó a la puerta del estudio. Entró con una expresión diferente a todas las anteriores, sin la tensión defensiva de la noche del confronto ni la frialdad que había adoptado después. Parecía simplemente cansada. ¿Hay alguna posibilidad de que hablemos antes de que todo esto llegue más lejos?, preguntó. La miré desde la silla. ¿Hablar de qué exactamente? De si esto tiene solución. Tardé unos segundos en responder, no porque dudara, sino porque quería elegir las palabras con la misma precisión con que había elegido cada paso de las semanas anteriores. El proceso sigue adelante, dije. Si quieres hablar de los términos del acuerdo, hazlo a través de tu abogado y del de Dolores. Para eso están. Sofía asintió una vez lentamente y salió sin cerrar del todo la puerta. Fue la última conversación real que tuvimos. El proceso de divorcio se tramitó por la vía contenciosa, dado que no hubo acuerdo inicial entre las partes, aunque finalmente se alcanzó un convenio antes de llegar a juicio oral, lo que abrevió considerablemente los plazos. Dolores había construido el expediente con una solidez que dejaba poco margen a la negociación. Los extractos bancarios, el patrón de transferencias documentado, la identificación del titular de la cuenta receptora y la acreditación de los bienes privativos de Rodrigo formaban un conjunto que el abogado de Sofía, un hombre de unos 40 años llamado Gerardo Puente Salinas, revisó durante la primera reunión conjunta con una expresión que fue cambiando de la confianza inicial a algo más, parecido a la evaluación cuidadosa de alguien que mide el terreno antes de decidir cuánto puede pedir. Lo que Sofía perdió fue concreto y mensurable. El derecho a participar en la liquidación del despacho de contabilidad quedó descartado. La documentación acreditativa del origen privativo del capital fundacional fue aceptada sin impugnación. La cuenta de ahorro a plazo fijo, con todos sus rendimientos acumulados desde 2018, quedó igualmente fuera de la masa a repartir. El piso heredado de mi padre nunca estuvo sobre la mesa. Lo que sí entró en la liquidación ganancial fue el piso de Delicias, que se tasó en 274.000 euros según valoración pericial, y los vehículos. El acuerdo final estableció que el piso se vendería y el producto neto se repartiría en proporción ajustada, descontando del porcentaje correspondiente a Sofía, el equivalente a los 23.420 euros dispuestos de forma unilateral, cantidad que quedó documentada como deuda compensable dentro de la liquidación. En términos netos, Sofía recibió considerablemente menos de lo que habría obtenido en un divorcio sin esa carga. Y lo que yo conservé intacto, el despacho, la cuenta privativa, el piso del pueblo, representaba la parte del patrimonio que había construido antes de que el matrimonio existiera o al margen de él, que era exactamente la parte que ninguna decisión de Sofía había podido tocar. Hubo algo más que no estaba en ningún documento legal, pero que Dolores me comunicó de forma indirecta durante una de las últimas reuniones. Al parecer, Esteban Villalba había dejado de responder los mensajes de Sofía aproximadamente 2 semanas después de que el proceso se hiciera oficial. No era información que yo hubiera buscado ni pedido. Dolores simplemente lo mencionó como dato de contexto, con la neutralidad de quien informa de algo que no le corresponde valorar. Lo escuché, asentí y no añadí nada. No sentí satisfacción ante eso. Sería inexacto decir que lo hice. Lo que sentí fue algo más parecido a la confirmación de algo que ya sabía, que Esteban Villalba había sido desde el principio una elección construida sobre la comodidad y la ausencia de consecuencias. En el momento en que las consecuencias aparecieron, la elección dejó de ser rentable. Eso no requería ningún comentario de mi parte. El día que firmé los últimos documentos en el despacho de Dolores era un viernes de diciembre, a las 12 del mediodía. Afuera llovía con esa insistencia gris que tiene la lluvia de invierno en Aragón. Sin viento, sin pausa, solo agua cayendo en vertical sobre el adoquín mojado de la calle. Firmé donde me indicaron, estreché la mano de Dolores, recogí mi copia del convenio y guardé los papeles en el maletín con el mismo cuidado con que guardaría cualquier documento importante.
Ha sido un proceso bien llevado, dijo Dolores antes de que me marchara. Lo dijo con la sobriedad de quien evalúa un trabajo técnico, sin adornos. Era el mayor elogio que cabía esperar de ella y era suficiente. Salí al portal, me subí el cuello del abrigo y me quedé un momento bajo el pequeño voladizo de la entrada mientras la lluvia seguía cayendo. Tenía el maletín en una mano y en el bolsillo del abrigo las llaves del apartamento que había alquilado 3 semanas antes en el barrio de San José, un tercero exterior con 2 habitaciones y una ventana en el salón que daba a una calle tranquila, con un par de árboles que en primavera, según me había dicho el propietario, se llenaban de flores blancas. No era el piso de Delicias. No tenía 22 años de vida acumulada en cada cajón y cada grieta de la pared. Era simplemente un espacio nuevo, sin historia todavía, con el olor neutro de los pisos recién pintados y el silencio limpio de los lugares que todavía no han absorbido nada de quien los habita. Eché a andar bajo la lluvia, sin apresurar el paso. Los papeles estaban firmados, el proceso había terminado. Lo que viniera a continuación sería, por primera vez en mucho tiempo, exclusivamente suyo. El apartamento de la calle Cesáreo Alierta olía a pintura nueva y a madera, cuando entré por primera vez con las llaves en la mano y 2 cajas de cartón con lo esencial. No traje muebles del piso de Delicias. Compré lo que necesitaba de forma paulatina, sin prisa, eligiendo cada cosa con una atención que antes nunca había dedicado a ese tipo de detalles. Una mesa de madera clara, una lámpara de pie para el rincón del salón, 2 sillas, una cafetera que hacía más ruido del esperado, pero que producía un café razonablemente bueno. El primer mes fue extraño de una manera que no esperaba, no doloroso exactamente, aunque el dolor seguía ahí en distintas formas y distintos momentos. Extraño en el sentido de que el silencio tenía una textura diferente. En el piso de Delicias, el silencio siempre había contenido algo. La presencia de otra persona al otro lado de una puerta, el sonido de un televisor encendido en otra habitación, el peso de una vida compartida que ocupaba espacio incluso cuando nadie hablaba. Este silencio era distinto, era simplemente silencio. Y aprender a habitarlo sin interpretarlo como vacío llevó más tiempo del que hubiera querido admitir. Marcos venía a cenar los jueves. No todos, pero sí la mayoría. Traía vino de una bodega pequeña de Cariñena que le había recomendado un cliente y que resultó ser consistentemente buena. Cenábamos, hablábamos de trabajo, de sus hijos, de cosas sin gran peso, y a veces la conversación derivaba hacia lo ocurrido con la naturalidad de quien ya no necesita rodear el tema para abordarlo. Una noche me preguntó cómo me sentía realmente, con esa directness que solo se permite después de 3 décadas de amistad. Le dije la verdad, que me sentía más liviano que en mucho tiempo, pero que la ligereza no era lo mismo que la alegría, que había días en que la rutina del apartamento nuevo le resultaba liberadora y días en que le resultaba simplemente solitaria, que había dejado de preguntarse qué había fallado porque esa pregunta no llevaba a ningún sitio útil y había empezado a preguntarse qué quería construir a partir de ahí, que eso, de momento, era suficiente avance. Marcos escuchó todo sin interrumpir y luego dijo: «Eso suena a alguien que está bien, aunque todavía no lo sepa del todo». Tenía razón, como casi siempre. 3 semanas después de firmar los papeles, en una tarde de mediados de enero, en que el frío había arreciado y la ciudad entera parecía haberse recogido hacia adentro, busqué en el teléfono el número de la cooperativa de taxis y pedí que me pusieran con Aurelio Prados. Tardaron un momento en localizarlo. Cuando contestó, su voz era exactamente igual a como la recordaba. Tranquila, sin adornos, la voz de un hombre acostumbrado a los silencios largos dentro de un coche. «Soy Rodrigo Carmona», dije. «Me llevó usted al trabajo un lunes de octubre. Me dijo que conocía a mi esposa». Una pausa breve. «Lo recuerdo. Quería llamarle para decirle que todo está resuelto y para agradecerle lo que hizo aquel día». Aurelio tardó un momento antes de responder. Cuando lo hizo, su voz tenía la misma cadencia pausada de siempre, sin énfasis innecesario. «No hice nada especial», dijo.
Dije lo que vi, nada más. Para mí fue suficiente. Otro silencio breve. Me alegra que esté bien, señor Carmona. De verdad. Colgamos. La llamada no había durado 4 minutos. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la ventana del salón. Afuera los 2 árboles de la calle estaban completamente desnudos, con las ramas grises y finas recortadas contra un cielo blanco de enero. El propietario me había dicho que en primavera se llenaban de flores blancas. Todavía faltaban meses para comprobarlo. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquella mañana de octubre, los 40 segundos dentro de un taxi, los 3 días de observación silenciosa, la llamada con las manos frías, los extractos bancarios sobre la mesa del estudio, el garaje oscuro y el llanto que nadie vio, los documentos ordenados en carpetas, la cena del jueves de noviembre con la carpeta sobre el mantel y el silencio de Marcos a mi izquierda, los papeles firmados bajo la lluvia de diciembre. No era una historia de triunfo en el sentido en que se suele contar ese tipo de historias. No había salido de aquello siendo un hombre mejor ni más sabio en ningún sentido revelador. Había salido siendo el mismo hombre, con los mismos defectos y las mismas limitaciones, pero sin la capa de falsedad encima. Y eso, comprendí sentado frente a esa ventana de enero, valía más de lo que cualquier cifra del convenio de divorcio podría expresar. Había cometido errores a lo largo de 22 años. Los reconocía sin necesidad de flagelación, pero también sin necesidad de minimizarlos. Había trabajado demasiado y estado demasiado poco. Había pospuesto conversaciones que merecían suceder. Había asumido que la solidez de una estructura era suficiente para sostener lo que crecía dentro, sin atender a las grietas pequeñas que con el tiempo se vuelven irreparables. Todo eso era verdad. También era verdad que había respondido a la traición con inteligencia en lugar de con impulso, que había protegido lo que era suyo sin necesidad de destruir a nadie, que había dejado que los hechos hablaran y que las consecuencias siguieran su curso natural sin amplificarlas ni dramatizarlas, que en el momento más difícil, solo en un garaje frío, había elegido la honestidad sobre la autocompasión. Eso también era verdad, y también era suyo. Me levanté, fui a la cocina y puse la cafetera. Mientras el agua calentaba con ese ruido desproporcionado que tenía la máquina, saqué del cajón un cuaderno que había comprado semanas antes y que todavía estaba en blanco. Lo abrí en la primera página. No escribí nada todavía, solo lo dejé abierto sobre la encimera con el bolígrafo al lado mientras el café terminaba de hacerse. Afuera, en la calle Cesáreo Alierta, un hombre caminaba con un perro pequeño pegado a los talones y el aliento convertido en vapor por el frío. Los árboles seguían desnudos, el cielo seguía blanco. Y por primera vez desde aquel lunes de octubre, en que un taxista con una gorra oscura me miró por el retrovisor y dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. El día que tenía por delante no le pertenecía a nadie más que a él. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.